Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a entrar al tema de sólidos de revolución y vamos a trabajar específicamente el cilindro recto. Esta clase la vamos a desarrollar durante 2 semanas, o sea que no hay apuro por aprender acá, pero sí lo que vamos a trabajar hay que aprenderlo bien. A ver, en primer lugar, ¿qué es un sólido de revolución? Bueno, hay 3 sólidos de revolución que son conocidos para empezar. Está el cilindro, está el cono y la esfera. ¿Qué características tienen los sólidos de revolución? Característica fundamental que los sólidos de revolución pueden girar sobre su propio eje. Otra característica de los sólidos de revolución tienen la propiedad de poder rodar. Y vamos a ver ahora específicamente a lo que es el cilindro recto. A ver, ¿qué es un cilindro? Bueno, nosotros cuando vemos a diario varias imágenes de cilindros, por ejemplo, cuando vemos un tarro de leche o cuando vemos una lata de conserva, estamos viendo la figura de un cilindro, ¿no? Entonces, ¿qué elementos se pueden distinguir en un cilindro? A ver, veamos, agarren sus colores, por favor. En todo cilindro tiene una característica básica para empezar. Todo cilindro debe tener siempre dos bases. Y esas bases deben ser de forma circular, como ustedes ven acá. Vamos a colocar un colorcito ahí. Listo. Ahí está la base. La base de un cilindro tiene que ser de forma circular. Y todo cilindro, como tú puedes apreciar, tiene dos bases. Dos bases de forma circular. Entonces, es una característica básica que todo cilindro está formado, tiene dos bases y dos bases que son de forma circular. Bien. Al tener una base de forma circular, entonces la base es un círculo, en otras palabras, todo círculo tiene un elemento básico. Un elemento básico en un círculo es el radio. Entonces, en el cilindro, en su base, vamos a encontrar ¿qué elemento? Vamos a encontrar el radio. El radio viene a ser la distancia que hay desde el centro de la base, o sea, en este caso observen las imágenes desde el punto O, que es el centro de la base circular, hasta cualquier punto de la circunferencia. Este vendría a ser el radio. En el primer ejemplo, el radio sería 4 centímetros, en el segundo ejemplo, el radio sería 6 centímetros, y en el tercer ejemplo, el radio sería 8 centímetros. Entonces, este vendría a ser el radio, la distancia que hay desde el centro de la base circular hacia cualquier punto del borde de esa circunferencia, ¿no? Bien, entonces, recuerda que el radio, ahí está o sea, la imagen, que es una imagen de 3 dimensiones, está en el plano. Entonces, lo que tú sí tienes que visualizar correctamente es lo siguiente. Que esa distancia, por ejemplo, en el primer cilindro, la distancia de 4 centímetros, que es el radio, está en todas direcciones. O sea que la distancia del centro hasta este punto, miren el primer cilindro, también es de 4 centímetros. Que la distancia en el siguiente, desde el centro hasta el borde, acá en el segundo ejercicio, también el radio es de 6 centímetros. Y que la distancia, observen el tercer cilindro que mide el radio 8 centímetros, también la distancia de acá hasta acá también es 8 centímetros. Aunque no parezcan del mismo tamaño, ¿no? Pero recuerda que ahí el cilindro está en perspectiva, ¿no? Una perspectiva visual para que tú puedas observar bien las dimensiones. Bien, entonces, un elemento distinguible en todo cilindro es que tiene dos bases circulares y esa base circular tiene un radio, ¿ya? Ahí tenemos la primera característica. Otra característica que yo tengo que saber visualizar es esta, la que une los dos centros de esas bases. ¿Cómo se llama esa longitud que une los dos centros de las bases? Mira, esta línea de color azul que voy a trazar. A esa distancia se le llama altura. La distancia que une el centro de ambas circunferencias en sus respectivas bases, a ello denominamos altura, como tú ves ahí. Pues vayan trazando, por favor, porque tienen que completar todo eso ahí en sus libros. ¿Ah? Esa es la altura.
la altura del cilindro, el que le vamos a llamar H. Bien, ahí está la altura. Para que sea altura, esa línea que he trazado de color azul debe formar con la base, un ángulo recto de 90 grados. Entonces, ahí ya estaría definiendo la altura. ¿Se dan cuenta? Cuando con respecto a la base, se forma un ángulo recto. Entonces, ahí defino la altura. Esa es una característica que tienes que saber observar. Pero esa altura, también del cilindro, también le corresponde a otro elemento básico en el cilindro, al que se le llama generatriz. La generatriz lo voy a remarcar ahí con el color negrito ahí. La generatriz viene a ser esta distancia, mira, que va desde el borde de la circunferencia hasta la parte inferior, hasta la otra circunferencia, ahí abajo. Esa es la generatriz. No, la generatriz viene a ser toda esta distancia. La generatriz tiene igual medida que la altura del cilindro. Entonces, eso es la generatriz. Y la pregunta es, profesor, ¿y por qué se le llama generatriz? Ahora te voy a mostrar un ejemplo sencillito para que tú puedas apreciar por qué se le llama generatriz. Entonces, acá, la generatriz, como tú ves ahí, tiene la misma dimensión que la altura. Si aquí te dan la altura del cilindro, entonces ya sabes también cuánto mide la generatriz. En este primer ejemplo, la generatriz es 8 centímetros. En este segundo ejemplo, la generatriz es 9 centímetros. Como ven ahí. Y en este tercer ejemplo, la generatriz es 20 centímetros. Bien. Ahora, para que entendamos qué es la generatriz, vamos a tener una hoja a la mano. Tengan una hoja a la mano, por favor, porque te voy a explicar qué es la generatriz ahí con algo que tú puedas identificar manualmente, ¿ya? Entonces, ¿eso va a venir en el examen? En este examen no. Este viene en el bimestral ya. ¿De acuerdo? Esto viene en el bimestral. Bien. Teacher, el bimestral es el último de los exámenes, ¿no? Así es, el último de los exámenes, como tú bien lo has manifestado. Entonces, ahora, para que entiendan qué es la generatriz, por favor, todos tengan a la mano una hoja, por favor. Una hojita. Una hojita cualquiera, una hojita grande o pequeña. Depende, ¿no? Yo también voy a tener una hoja ahorita a la mano para mostrarte qué es la generatriz, ¿de acuerdo? Que tengan ahí a la mano una hoja. ¿Sí? Ahora te voy a mostrar qué es la generatriz con algo que tú puedas identificar fácilmente. Bien. A ver. Observa lo siguiente. Miren acá. Esta es una hoja, si están mirando la cámara para que puedan apreciar. Bien. Acá tengo una hoja de mi cuaderno, ¿no? Una hoja de cuaderno. ¿Qué vendría a ser la generatriz? La generatriz viene a ser la línea, o sea, el borde que tú ves ahí del cilindro. Pero ¿cómo se forma ese borde? Observen. La generatriz vendría a ser este borde de acá. Mira, este borde que estoy señalando acá. Esta es la generatriz. Ese borde de la hoja. Mira nuestra hoja rectangular. Y este borde vendría a ser la generatriz. ¿Por qué, profesor, de la generatriz este borde? Porque a partir de ello, como tú ves, mi hoja es un rectángulo. Agarren estos dos extremos, los dos extremos de la hoja, y dóblenlo así. Dóblenlo así y únanlo. ¿Qué se va a formar? Un cilindro. Se forma un... ¿Serían los laterales? Ahí está, únanlo así los laterales. Dóblenlo así y únanlo. ¿Qué se está formando ahí? Un cilindro. ¿Te das cuenta? Y en la parte superior y en la parte inferior, esas vendrían a ser las bases, ¿no? Las bases que deben tener forma circular. Bueno, acá tenemos una hoja para que ustedes entiendan. Entonces, la generatriz es esto, ¿no? Es esta línea. Este borde es la generatriz, ¿no? Y como tú ves, a partir de esa línea, la generatriz, el cilindro se forma a partir de un rectángulo o de un cuadrilátero. Cuando uno esos dos bordes lo uno de esta manera, y ahí se forma un cilindro. ¿Se dan cuenta?
Ahí se forma un cilindro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es la generatriz. Y como tú ves, esta generatriz es igual a la altura de nuestro cilindro. Por eso es que tiene las mismas dimensiones. Bien, entonces ahí hemos visualizado cómo es la generatriz y cómo se forma también el cilindro. Un cilindro se forma básicamente de una figura cuadrangular, que puede ser un rectángulo o también un cuadrado, un cilindro recto. Y cuando tú lo formas a partir de un trapecio, tiene otro nombre, ¿sí? Entonces eso poco a poco se va a ir aprendiendo luego. A ver, entonces, recordemos, características de todo cilindro, bueno, tiene dos bases circulares, todo cilindro en su base tiene un radio, todo cilindro tiene una altura, y esa altura tiene la misma longitud que la generatriz. Ahora, ¿qué vamos a determinar en un cilindro? Tres cosas. Vamos a hallar área lateral, área total y el volumen del cilindro. Ajá, muy bien, profesor. Tres cosas básicas para poder manejar. Entonces vamos a nosotros a aprender cómo trabajar ello, ¿no? Y después la siguiente semana ya vamos a practicar con cosas que tengas en tu casa, materiales que tengas en tu casa, que les voy a pedir el día viernes para tener la clase el día lunes. Ya puedas manejar bien este tema. A ver, entonces, a ver, niños. Ahora sí, vamos a ver cómo se calcula el área lateral de un cilindro. Bien, para calcular el área lateral de un cilindro, ahí utilizamos la siguiente fórmula. Vamos a observar acá. Para calcular el área lateral de un cilindro es igual a multiplicar 2 veces el valor de pi, multiplicado por el radio por la generatriz. Para hallar el área lateral. ¿Saben quién sería el área lateral? El área lateral sería, por ejemplo, el área de esta hoja. Mira, este sería el área lateral. Cuando tú lo doblas así y formas el cilindro, el área lateral vendría a ser el área de esta hoja. ¿Te das cuenta? Así extendido sería el área lateral. Y eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, profesor, ¿cómo sería el área lateral en el cálculo? Bien. Para ello debemos conocer el radio. ¿Cuánto mide el radio en nuestro primer ejemplo? Ahí mide 4 centímetros el radio. ¿Cuánto mide la generatriz? La generatriz mide 8 centímetros. Entonces, si quiero calcular el área lateral, yo multiplico 2 veces el valor de pi por el radio que es 4, por la generatriz. Y la generatriz en este caso vendría a ser 8. Y tú cuando multiplicas, observa, 2 por 4, 8, y 8 por 8, 64. Y ahí debes colocar el valor de pi. 64 pi, ahí está 64 pi, y como las unidades del radio y la generatriz estaban en centímetros, tú debes colocar centímetro al cuadrado, porque lo que acabas de calcular es el área lateral, ¿no? Entonces, ahora chicos, con esta idea ya nos vamos al ejercicio número 1 de su libro en la página 77. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? Las generatriz son los laterales unidos, ¿no? Básicamente así es, esa sería cuando tú lo unes, ¿no? Cuando tú vas a construir tu cilindro, esa sería la generatriz, esa distancia de extremo a extremo. Mira el gráfico número 1, la distancia que tú ves desde este punto acá en la parte superior hasta este punto que está en la base inferior. ¿Te diste cuenta? Esa distancia es la generatriz. ¿Que es igual a qué? Es igual a la altura del cilindro. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Listo, a ver chicos, entonces con esa idea, vamos ahora sí, voy a borrar todo lo que he trabajado acá y nos vamos directamente al ejercicio número 1 para ver el cálculo, cómo se calcula. Bien,
ahí tenemos lo siguiente. Ahí tenemos un cilindro. A ver, para que sea un cilindro, ¿qué característica debe tener? Debe tener dos bases de forma circular. A ver, pintemos las bases. Agarra un color ligerito y pinta las bases. Acá está la base superior y acá está la base inferior. A todo cilindro siempre tiene dos bases. Base superior y base inferior. Muy bien. ¿Qué dato observo? Bueno, para calcular el área lateral, que es lo que me pide el problema, yo necesito el radio. A ver, profesor, ¿cuánto mide el radio en este cilindro? 6 centímetros. Muy bien, coloquemos ahí R, el radio que mide 6 centímetros. ¿Y cuánto mide la generatriz? 7. 7. Ah, ahí está la generatriz. 7 centímetros. Muy bien. ¿Vieron? Eso es lo primero que tengo que saber identificar. ¿Quién es el radio y quién es la generatriz? Perfecto. ¿Por qué, profesor? Porque con esos dos datos, ahora sí, ya puedes calcular el área lateral. El área lateral para el cilindro. ¿Cómo se calculaba el área lateral de un cilindro? Bien, eso es igual a dos veces el valor de quién? El valor Radio. del pi, el valor de pi primero, el valor de pi Radio. multiplicado por el radio y a su vez multiplicado por quién? Por Por la generatriz. Generatriz. muy bien. ¿Y qué hacemos nosotros a continuación? Bueno, a continuación reemplazamos la información. Ahí sería dos veces el valor de pi multiplicado por el radio. En este caso es de 6 centímetros. 6. Muy bien, colocamos 6. Y todo ello multiplicado por 7. Ahí está, por 7. Muy bien. Listo, chicos, chicas. Ahora sí, lo que viene a continuación ya es cálculo nada más. Y para eso sabemos multiplicar. ¿Cuánto es 2 por 6? 22. 12. Y 12 por 7. 84. 84. Y cuando vamos a colocar nuestra respuesta, a ver, ahí tenemos que colocar el valor de pi. 84 pi. Y como lo que has calculado es un área, centímetro cuadrado. Y ese sería el área lateral de ese cilindro con esas dimensiones. Profe, esto no va a venir en el examen, ¿no? No, no viene en este examen. Eso viene en el bimestral. ¿Vieron? ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo complicado? No, profesor. No, simplemente hay que saber observar todos los detalles, ¿no? Entonces, para calcular el área lateral, yo necesito conocer el radio y en este caso conocer la generatriz y con eso hallamos el área lateral de una manera súper sencilla. En este caso, en el ejercicio número 1, el área lateral era 84 pi centímetros cuadrados. Ojo, el valor de pi se utiliza porque estás trabajando en las bases estás trabajando formas circulares. ¿Ah? Por eso es que se coloca el valor de pi. Ahora nos vamos al segundo ejemplo, pues, ¿no? Dice, hallar el área lateral del siguiente cilindro recto. A ver, profesor. El área lateral del siguiente cilindro recto. A ver, vamos a pintar en primer lugar las bases. Ah, profesor, este es un cilindro, porque todo cilindro, ¿cuántas bases tiene siempre? Tiene dos bases siempre. Ahí está. Una base superior y una base inferior. Ahí está, profesor, las dos bases. Bien, a ver, ¿qué necesitas tú para hallar el área? El área lateral. Necesitas conocer el radio. ¿Cuánto mide el radio? 5 centímetros. Perfecto, profesor, el radio mide 5 centímetros. Ahí está, el radio. Y además, ¿qué necesito? Necesito la generatriz. Un momentito, profesor. No hay generatriz. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, ¿qué solución me pueden dar ustedes para la generatriz?
No se escucha. A ver, X. X. Si colocamos X, tendría que... Se multiplicaría X igual 2pi por el radio. Ya. Pero la generatriz la has llamado X. A ver, dígame, ¿qué harían ustedes para encontrar esa generatriz? División. ¿Cómo? División. División. ¿Qué dividirías? A ver. Nada. Ahí está, pues bueno, no tengo nada para dividir. A ver, razonen un instante, a ver. Multiplicación. Ahí está la situación. ¿Qué harían? También sus compañeros del quinto beta 1 se han demorado en encontrar la solución a esto. Y la respuesta es súper sencilla. Pero, a ver, ¿quién me la dice? A ver, razonen ustedes. ¿Qué harías tú para encontrar la generatriz? También sus compañeros me dijeron, colocamos X, profesor. Planteamos la respuesta en función a la generatriz, también me dijeron, como me lo han dicho hace un instante, ¿no? La multiplicación. ¿Y qué multiplicarías? Eh, A ver, piensen. Piensen un poquito. La respuesta es mucho más fácil de lo que parece. ya, profesor. Se multiplicaría el área lateral igual 2pi por altura. Pero, ¿cuál es la altura? Ahí ya por radio. Bueno, el radio. Ya por el radio que es 5. Pero, ¿cómo necesitas para el... Recuerda que lo que te han pedido calcular, por eso es muy importante que te centres en esto. Lo que me han pedido calcular es el área lateral. Y para el área lateral, tú necesitas el radio y la generatriz. Y la pregunta que te he hecho yo es una pregunta sencilla. ¿Qué harías tú para encontrar la generatriz? 2pi por radio por h más 2pi radio elevado a la 2. ¿Y por qué? Porque tiene dos bases. La respuesta, yo te lo repito nuevamente. La respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. A ver. ¿En serio? Lo sé, pero no sé cómo explicarlo. Eso también me pasó hace un instante con sus compañeros del otro quinto grado. La respuesta, como te vuelvo a repetir, es mucho más sencilla de lo que parece. A ver, ¿qué pueden decirme ustedes? A ver. ¿Cuál sería, qué harían ustedes para encontrar esa generatriz? 2pi por 5 por x elevado a la 2. ¿Y por qué elevarías x al cuadrado? No sé. Ahí está, tú pregúntate, ¿por qué elevarías al cuadrado el x? Si a la generatriz le colocas x, es como colocar g, ¿no? ¿Para qué le voy a poner x si le puedo llamar? No, por x solo. No. ¿Y por qué al cuadrado? No. Piensen a ver un poquito. Cuadrado. Es para todos la pregunta. La pregunta, mira, tengo muchas cabecitas acá pensantes de quinto grado de primaria. Entonces, todos ustedes me pueden dar una idea. ¿Qué harían? A ver. Por ahí una compañera del quinto beta 1 me lo dijo, pero me lo dijo despacito, como para que no le escuchara, ¿no? Pero tenía razón, ¿no? A ver, a veces en la idea más sencilla está la respuesta. ¿Qué harían ustedes para conocer la generatriz? A ver, díganme ustedes, ¿cuál sería su solución ahí? A ver, pero está bien multiplicar. ¿Y para qué multiplicarías? Pues yo quiero conocer la generatriz, ¿no? Eso es lo que necesito. Pero sería multiplicar ahí, esa es mi pregunta. ¿Qué multiplicarías? No, pero, o sea, ay, No te preocupes, estás razonando. Tú tienes que buscarle la solución. La solución es más fácil, como te vuelvo a repetir, es más fácil de lo que parece. No es con tanta fórmula. Más fácil, pero... A ver, ¿qué harían? ¿Qué tal si en tu examen te planteo ese ejercicio? simple. No sería capaz, profesor.
No, sí te lo puedo plantear, como que no, no sería capaz. Profe, simplificar. ¿Qué simplificarías? ¿Ah? La respuesta es más fácil, más que operativo, es más de lógica. Teacher, ¿eso es G o 9 lo que está ahí? G, letra G. Ah, Voy a jalarle un poquito más el rabito ahí para la letra G. Acá, G. Restar. ¿Qué restarías? multiplicar 2 veces 5. ¿Y por qué? Y Yo estaba pensando. Todas las respuestas te has escuchado, ¿ah? Todas las respuestas las he escuchado hace unos minutos cuando hice la misma pregunta a tus compañeros de quinto beta 1, ¿ah? Y son las mismas respuestas, ¿ah? Me dicen, le pongo X, lo elevo al cuadrado, le pongo igual a 5, lo mismo que ustedes me están diciendo, pero la respuesta es mucho más fácil, ¿ah? ¿Qué harías? Una pista, por favor, una pista. No, si te digo la pista, pues ya me dice, ya te doy la respuesta, pero no te puedo dar una pista, ¿no? Pista. Claro. Pista. Yo te digo que la respuesta no tiene nada que ver con cálculo. Si estás pensando hacer un cálculo, ¿no? ¿Cómo que Suma, resta, multiplicación, división, no tiene nada que ver con cálculo. Entonces, ¿qué se hace? Es más de lógica. Ah, entonces ya sé. No A se ver, hace nada. ¿qué harías tú para conocer la generatriz? Ahí está la pregunta. Observar bien. Ya está, observar bien, listo. ¿Qué más harías? Profe, ¿y por qué he puesto arriba área lateral igual a 2pi por radio por generatriz? Porque así se calcula el área lateral. Esta es la fórmula del área lateral. El área lateral de un cilindro es 2 veces el valor de pi por el radio por la generatriz. Eso es lo que me han pedido calcular. Por eso es que utilizo la fórmula, ¿no? Esa fórmula se utiliza para calcular el área Se lateral. pone X. Pero si le pongo X, entonces no voy a encontrar el área lateral, pues. Va a estar en función a X, y si le está en función a X, va a ser una fórmula general, ¿no? Es como nos si yo le quedan 8 colocara G, minutos. ¿no? En vez de X le pongo G y es lo mismo. Estaría generalizando para todos los cilindros que tengan radio de 5 centímetros nada más. No harían otra cosa. Y la pregunta es, ¿qué harían ustedes para solucionar ese problema? Esa es la pregunta. O sea, esa es la pregunta. ¿Qué haría yo para encontrar la generatriz? Y la respuesta es mucho más simple de lo que tú piensas, ¿ah? multiplicar 5 por No tiene nada que ver con cálculo. No tiene que ver con cálculo, ya lo dije bien claro. No es ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división. No tiene que ver con cálculo. Un poco de lógica, ¿qué harían ustedes? ¿Ah? Miren, yo lo Profe, puedo creo que plantear. ya lo tengo. A ver, se resolvería primero, después se pondría el área total igual 2pi por radio por altura más 2pi radio elevado Radio al a la cuadrado. Radio al cuadrado. Sí, pero Profe, esto yo sería creo para el área yo creo- total. Y para el área total necesitas el área lateral. Y si yo no puedo conocer el área lateral ahí, no puedes encontrar el área total. Poner 5 sean a la 2. Que mida 5. ¿Y por qué debe medir 5? Profe, yo creo que Este es tiene que el único estar- los número 6 que hay. centímetros que están ahí deben de ir Pero, abajo y los 7 ¿en qué centímetros que parte están te dice creo que deben ir al son... costado. A ver, ¿en qué parte del problema me dice que el radio es igual a la generatriz? En ninguna parte. A ver, te voy a dar la Confunde, respuesta. profe. ¿Ah? Yo me La respuesta, profesor. La respuesta, yo dije, ya, yo te lo voy a decir para que no te preocupes. Mira, que puede venir en el examen, ¿ah? En el examen mensual puede venir ahí, y ahí sí tienes que utilizar todo lo que tengas a la mano. Me duele la cabeza, por favor, la respuesta. La respuesta es súper sencilla. Mira, la respuesta es esta. Agarras una regla y mide la generatriz, pues. Eso, Omar. Eso, Los Omar. cerebros están muertos. Pero si, a ver, dime, ¿Cómo está? si no conozco la generatriz, ¿qué tengo que hacer?
Tengo que Sí, medir, pues pues, ¿no? Pero Ya dice, Ah, Fácil. mide 2 agarra, entonces, centímetros. a ver, agarren una regla y mídanlo. de arriba Mide abajo. 2 centímetros. Entonces coloca 2 centímetros. Las respuestas son mucho más sencillas de lo que uno puede parecer, lo que aparenta eso, ¿no? No. profe, entonces nosotros nuestro cerebro ha manejado el 100%. No, lo que pasa, Solo era medir con una regla. ¿sabes lo que pasa? Es que Quería estamos ver pensando en cómo el era. cálculo. Y tú esperas darme una respuesta en función al cálculo. O de repente estás pensando en que yo quiero escuchar una respuesta en función al cálculo. Y recuerda que para hacer los cálculos tú necesitas tener las medidas. ¿Y quién es el que logra las medidas? Son ustedes, pues, son los que tienen que medir, ¿no? ¿Y cómo la niña del quinto beta 1 le dijo que? Es que no lo dijo, me estaba preguntando. Profesor, así lejitos, ¿ah? Habrá que medir con la regla. Hacen ese tono, despacito, ¿no? Y la respuesta era esa, pues, hay que medir con la regla, ¿no? Y entonces lo que hacemos ahora sí es reemplazar, ¿no? Ya, pero profesor, alguno dirá, y la misma pregunta me hicieron, pero profesor, ahí el radio se ve más chiquito que 5 que la altura del cilindro 2. Recuerda que esto está en perspectiva, ¿no? A ver, si tú agarras un tarro de leche, por ejemplo, un tarro de leche tiene el radio de menor tamaño que la altura, que la generatriz, ¿sí o no? Un tarro de leche. La generatriz es mucho más alta, ¿no? Mucho más grande que el radio de un tarro de leche. Pero si tú agarras una lata de atún, entonces el radio de la lata de atún es mucho más grande que la altura de la lata de atún, ¿no? Y de eso vamos a trabajar la siguiente semana, ¿sí? A la siguiente semana tengan una lata de atún y un tarro de leche, porque vamos a medir y van ustedes a practicar con ellos, ¿ya? Entonces, Teacher, ¿con atún y con leche o solo no, tarro? que tiene que estar lleno, porque si está abierto el atún tiene un aroma muy especial, ¿no? Entonces, tiene Ya, que estar cerradito ahí, para que tú aprendas a ambos. hacer eso. La clase va a Ya. estar en función a ello, y en función a ello yo te voy a enseñar cómo calcular el área lateral, el área total y el volumen. Yo también voy a tener en mi mano una lata de atún y un tarro de leche para que tú aprendas esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora sí es el cálculo, ¿no? Recuerda que esto está en perspectiva. Todos los cilindros que tú ves ahí son cuerpos de 3 dimensiones, pero ahí tú lo ves en el plano. Entonces, la imagen siempre tiende a cambiar un poco, ¿no? Entonces, ahí calculamos el área lateral, sería 2 veces el valor de pi, por el valor del radio. A ver, profesor, el radio ahí es 5 centímetros por la generatriz. Y como te digo, la respuesta era tan sencilla, pues si no hay generatriz hay que medirla, pues, ¿no? Bien, 2 centímetros. Y ahora sí, para calcular el área lateral, ahora sí multiplicamos todos los valores numéricos. Acá sería 2 por 5, 10, 10 por 2, 20. Y no te olvides de colocar el valor de pi. En este caso será 20 pi centímetros al cuadrado. Y eso es todo, chicos, por el día de hoy. Recuerden que esta clase lo vamos a trabajar todavía, vamos a completarla la semana que viene. ¿Ya? Tenemos tiempo para trabajar convenientemente. ¿De acuerdo? No va a haber tareas en esta parte, entonces ya tienes la idea de lo que vamos a trabajar también y vamos a completar la siguiente clase. La siguiente clase, no te olvides de tener un tarro de leche y una lata de conserva de atún, ¿no? Para que tú aprendas a utilizar. ¿Ya Y se acá acabó la clase? En la otra clase, Sí, teacher, o Toda sea, la sí, en la otra clase clase, en razonamiento. era un un problema tarro de leche, increíble. ten ahí un tarro de leche, el que sueles tomar tú en las mañanas, sí, pero cerrado, no abierto, cerrado, tiene que estar cerrado, para explicarte algunas cosas importantes. Y también una lata de conserva de atún, también cerrada, ¿ya? Y después, bueno, después Una puedes lata de atún. degustarla Sí, teacher, lo va a en el dejar ahí almuerzo, en el WhatsApp. ¿sí? Entonces no se olviden para la siguiente clase, ¿por qué? Porque ¿Para cuándo? para el próximo lunes. Yo se lo voy a hacer recordar el día viernes que tenemos clase, les hago recordar para el día lunes que tengan su tarro de leche, su regla, con lata de conserva,
porque te voy a enseñar con ello, te voy a enseñar área lateral, área total y volumen, con esos dos materiales. Y después cuando tú ya entres estos ejercicios ya te vas a dar cuenta que es súper fácil de trabajar, ¿no? Bien, chicos, ahora sí me despido de ustedes, que tengan una bonita mañana, nos vemos dentro de unos minutos más, que tenemos razonamiento matemático, ¿de acuerdo? Chao, chao. Bye, profe. Adiós. Adiós, profesor. Ya se terminó. Chao, profe. Chao, chao, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, cuídense.